¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? La Biblia sí nos habla, específicamente en Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 18. Pablo dice, porque nuestra lucha, o no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Pablo explica en este lugar que la lucha no es contra seres humanos, seres de carne y hueso, sino hay influencias espirituales terribles, ¿verdad? Y Pablo describe en este mismo pasaje de Efesios 6 toda la armadura de Dios que Él te anima a que tú tengas. Habla del yelmo o del casco de la salvación, habla de la coraza de justicia, del cinto de la verdad, de la espada de la palabra, del escudo de la fe y del calzado del evangelio. Pablo está diciendo aquí que toda nuestra vida cristiana alineada a la palabra de Dios, entendiendo la justicia de Dios, la salvación de Dios, la verdad de Dios y la bendición de poder predicar el evangelio. Es lo que nos permite poder estar firmes en esta batalla. Y también Pablo cierra, de hecho, en esta porción de Efesios diciendo, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces hay un conjunto de armas que Dios nos ha dado. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Entonces Dios nos ha dado a ti y a mí armas espirituales para poder confrontar esta lucha espiritual. Yo considero que una de las guerras más intensas a nivel espiritual es a nivel de nuestra carne. Porque donde Satanás quiere obrar es seduciéndonos, invitándonos a pecar, engañándonos, y cuando tú y yo abrimos la puerta, como dice también en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo está diciendo que el enojo fuera de control, que pasa tiempo sin traerse a esta calma, abre una puerta espiritual a Satanás. Entonces yo creo que nuestra guerra espiritual tiene que ver cuando tú y yo resistimos al pecado en nuestras vidas y de esa manera impedimos que Satanás entre para oprimirnos o para hacer cualquier obra en nuestras vidas. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces el sometimiento a la voluntad de Dios es nuestra pauta principal para poder resistir a Satanás. Por otra parte, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, cuando habla de la victoria sobre Satanás, dice, ellos le han vencido por medio de tres cosas. Número uno, a través de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos limpió de la condenación que merecían nuestros pecados y nos libró de la obra de Satanás. Entonces la sangre de Cristo, como este hecho histórico, como esta obra redentora, es el fundamento de una victoria segura sobre Satanás. Por otra parte dice, ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Habla de alguien que puede sostenerse por la gracia de Dios, fiel a lo que ha dicho, aún en medio de la presión. Por último dice que ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Habla de una vida que está dispuesta a entregarse y a ser leal a Cristo en medio de cualquier presión. Entonces hay una realidad de un mundo espiritual, de ataques del enemigo, pero también hay una realidad de todas las armas que Dios nos dio para que podamos vencer en esta lucha espiritual. Quiero decirte que si existe, Satanás utiliza, pienso en dos cosas que él utiliza mucho en contra tuya y mía. Número uno es el engaño. Satanás dice en la Biblia que es el padre de mentira y Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos falsos cristos y a muchos engañarán. Entonces Satanás utiliza la mentira en esta guerra espiritual para engañar a los seres humanos y específicamente a los cristianos. Y tú y yo tenemos que conocer la verdad de Dios para poder estar firmes en lo que Dios ha dicho. Otra arma que Satanás usa muy comúnmente en esta guerra espiritual es la condenación, la culpabilidad, el atacar tu fe, el atacar tu entrega a Dios, el ponerte pensamientos, como dice también Efesios, que Él lanza dardos de fuego en contra de tu mente para hacerte dudar, para tirarte de la fe.
Entonces tú y yo tenemos que resistirlo, como dice ella, a través de la fe, de nuestra confianza en el Señor, apagar esos dardos mentirosos de Satanás que vienen en contra tuya. Entonces, básicamente nuestra guerra espiritual es así. Ahora, ya para concluir, yo sé que existe una guerra en el mundo espiritual a nivel de las regiones y de las naciones, ¿verdad? Pero ese es otro asunto donde la Biblia habla de que esa guerra se libra en los lugares celestiales y donde realmente tú y yo, nuestra parte es ser alguien que ora, que ayuna, que clama por el perdón de Dios y que clama por el reino de Dios. Y eso hay que dejarlo al Señor. Muchas personas a veces dirigen mucho su atención en la oración acerca de Satanás. Yo quiero decirte que ninguna oración de la Biblia está centrada en Satanás. Todas están centradas en el Señor. Así que pelea tu batalla desde el lugar de exaltar a Jesucristo, someterte a la voluntad de Dios y tomar autoridad cuando Dios te diga en cosas de tu vida personal o cosas que tú enfrentas, y dejemos las otras grandes batallas a lo que pasa en los lugares celestiales. Que Dios te bendiga, me encanta poderte responder estas preguntas y aquí estamos para servirte siempre con más respuestas conforme a lo que la palabra del Señor dice. Que Dios te bendiga, comparte por favor este video, ponle like también y haz algún comentario si gustas también para poder escuchar tus comentarios y tus preguntas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.